necesita un traductor, ya sabe, ahí hay varios que se han repartido, y ya estamos listos para entrar a la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Pues ahora sonríale a la persona que tiene a su lado, regálele esa sonrisa hermosa que usted tiene, y si no la tiene, pues dele señas de que la ama. O nomás parpadele los ojitos. San Juan 2, capítulo del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas. ¿Quiénes? Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Dígalo conmigo, pero fuerte, todos a una voz, como que todos estamos aquí. 1, 2, 3. Hacer todo lo que os dijere. Una vez más fuerte: hacer. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Diga conmigo fuerte: creyeron en él. Una vez más diga: creyeron en él. Le pregunto esta mañana: ¿usted cree en él? ¿Usted cree en él? ¿Usted cree en él? Dé un fuerte gloria a Dios y un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque lo mejor viene para tu vida. Lo mejor viene, el mejor vino viene para tu vida y para mi vida. Lo mejor viene. ¿Cuántos lo toman? Lo mejor viene para nuestras vidas. Lo mejor viene. Yo lo creo, yo lo tomo para la gloria del Señor. Dale un fuerte gloria a Dios al Señor, y puedes ocupar tu lugar en esta preciosa mañana. Note esto. El Señor le dice a su madre que aún no llegaba la hora. No había pasado milagros, no había pasado nada de eso aún. Y en ese momento, en esa boda, surge pues una necesidad, y el Señor pues está ahí tranquilo. Y hemos leído la escritura y nos damos cuenta que pues el vino se les acabó, y para ellos, para los judíos, era una vergüenza tal que se hubiese acabado el vino. ¿Por qué? Porque quiere decir que no planearon con tiempo, no lo hicieron todo como debía, y era una vergüenza. Era una tradición de los judíos, era lo que ellos tenían, y si faltaba el vino era algo vergonzoso para los novios. No prepararon con tiempo, no lo hicieron bien, y era tal la vergüenza. Y tal vez no menciona la Biblia, pero tal vez estaban invitados ahí, podrían haber sido familiares. Qué privilegio tan grande de ese matrimonio, qué privilegio tan grande estaban teniendo al tener a Jesús con ellos.
al haber hecho Jesús ese milagro que profetizaba un vino nuevo que vendría, que su boda haya sido ese momento donde el Señor estaba profetizando que algo bueno venía, que algo bueno venía, que venía un vino nuevo que cambiaría, que llenaría de gozo, porque Él traería salvación, traería un cambio y haría cosas grandes y maravillosas que sus ojos estaban a punto de ver. Dale un fuerte gloria a Dios al Señor. Pero en ese momento le dan la noticia que no había vino. Y aquí viene lo interesante. Miren lo que dice la palabra del Señor. Su madre le dijo: no tienen vino, se les ha acabado. El Señor le contesta: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué dijo? Mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado la hora. Mas sin embargo, si usted sigue leyendo, Él dice algo. Hacer, dice la mamá de Jesús, hacer todo lo que os dijere. El Señor no le dijo: sí, lo voy a hacer. Mas sin embargo, ella lo conocía tal que sabía que la obediencia era de honrar a su mamá. Y lo que él iba a hacer, ella sabía perfectamente que él se iba a levantar, iba a venir algo maravilloso, algo se iba a desatar. Algo estaba empezando ya en el ambiente, algo estaba cambiando, la atmósfera estaba cambiando cuando la madre de Jesús le dice: hacer todo lo que os dijere. Y cuando nosotros, Dios nos ha dado indicaciones a ti y a mí, Jesús nos ha dado indicaciones a ti y a mí, más nos conviene hacer todo lo que nos dijere, porque viene un vino nuevo, viene una bendición, viene un cambio, viene algo maravilloso de parte de Dios, un milagro viene de parte de Dios. No sé si lo estás entendiendo. Pero cuando el Señor se levanta, siguen las instrucciones. Hacer todo lo que Él dijere, dijo la madre de Jesús. Ahora el Señor Jesucristo está dando las indicaciones. Y ellos obedecieron. Trajeron 6 tinajas, las llenaron de agua y luego soltó la palabra: llevarlo al maestresala. Sacaron agua convertida ya en vino, la echaron en una copa y se lo llevan a aquel que probaba el vino. Se daba cuenta, aquel que era el encargado de toda la boda, y se iba a dar cuenta de algo sorprendente. ¿Por qué? Porque lo menciona. En las bodas primero sacan el buen vino y cuando se termina, ¿qué les dice? Les dan el de inferior calidad. Y se le queda viendo sin duda al esposo. No sé si estaba la esposa también ahí, pero los felicito a ambos. Quedo sorprendido porque ustedes han reservado el buen vino para el último. Y ellos se quedan sorprendidos de lo que había pasado. Había sido un toque poderoso del Señor Jesucristo que había convertido el agua común y corriente en un vino de alta y preciosa calidad para la gloria preciosa de su nombre. Donde Él pone la mano, donde su Espíritu Santo está, cambio sucede, bendiciones sucede, viene algo de parte del Señor. Dale un fuerte gloria a Dios a Él. Pero tenemos que hacer todo lo que nos diga. Ese es el camino del cristiano: escuchar su voz, obedecerlo, hacer todo lo que nos llame, y veremos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Amén. Dile al que está a tu lado izquierdo, a tu lado derecho: haz todo lo que Él te diga. Cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad, previo, el Señor, el Dios Todopoderoso, le estaba dando indicaciones a Moisés. Y le estaba dando
qué era lo que tenían que hacer. Y el pueblo, para recibir bendición, tenía que obedecer. Una de ellas, que tenían que ponerse en pie, prepararse para salir de Egipto. Sabían el enfrentamiento que el faraón podía hacer, mas sin embargo, ellos lo hicieron. En ese momento hubo algo tan especial que ellos obedecieron y hacían caso a las indicaciones que Dios le daba a Moisés, y Moisés soltaba las indicaciones y el pueblo obedecía. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí de él todo. Habla ahora el pueblo, y que cada uno, escuche, ponga mucha atención, y que cada uno pida a su vecino, y cada una pida a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. Las indicaciones fueron: van a salir, pero van a pedir oro y plata a los egipcios. Aquellos que estaban donde ustedes estaban pasando momentos de prueba por 400 años, a sus vecinas, aquellos ustedes van a pedir. Y lo que tenían que hacer estos hombres israelitas era obedecer, hacer todo lo que os dijere. Y ellos empezaron a escuchar, y como vino palabra de Dios, ellos empezaron a llenar su corazón y a tomar valentía, y a tomar y ir a las casas, a las vecinas, y empezar a pedir algo, oro, plata. Empezaron a pedir, dice la palabra: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Hacer todo lo que os dijere. Y ellos obedecieron la voz, hicieron conforme se les habían dicho, y despojaron a Egipto de lo que tenían. El Señor les, en ese momento, el Señor les dio bendición, bendición, bendición. Si tú quieres hacer lo que Dios te ha dicho, vas a ver un cambio en tu vida, vas a ver bendición. Si el Señor te ha hablado y te ha dado instrucciones, más vale que obedezcas, porque lo que Él va a desatar va a ser bendición, bendición en tu vida. Vendrá un nuevo tiempo, vendrá un vino nuevo, vendrá un cambio. Tienes que creerlo. Yo no sé cuánto se goza, yo no sé si tu corazón aún está sin entender, pero viene un cambio. Solamente tienes que creerlo. ¿Quieres más? Vamos a entrar más con ello para que podamos entender, y Dios desate lo que tienes que entender esta mañana. Porque si no has recibido, es porque no has hecho la voluntad de Dios. Si no has recibido, es porque no estás escuchando claramente la voz que te está diciendo qué es lo que tú debes de hacer. ¿Y dónde nos dice qué debemos de hacer? Aquí en la palabra del Señor. No he recibido bendición, no veo bendición, todo sigue estático, todo sigue igual. La pregunta es: ¿estás haciendo lo que el Señor está diciendo? ¿O crees hacer lo que Dios te está diciendo? O más, lo estás haciendo a medias. Tú tienes que ser, tenemos que ser personas que obedecen a nuestro Dios, que hacemos la voluntad de Él. Entonces estamos tú y yo alistando algo.
Cuando tú estás obedeciendo a la voz de Dios, algo empieza a suceder, algo empieza a activarse, que se van a empezar a abrir las ventanas de los cielos y vamos a ver la gloria, vamos a ver la manifestación del Señor obrando. Como en nuestras vidas, en un cambio, en una transformación, en una bendición. La gente verá, la gente empezará a ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues ellos obedecieron e hicieron todo lo que les había dicho y empezaron a ver un cambio nuevo, un cambio diferente para la gloria preciosa de Dios. Dale un fuerte aplauso a Él. No te quedes a la mitad, mi hermano que me escuchas. Solamente tienes que obedecer, creer la voz de Dios, activar tu fe, hacer todo lo que Dios dijere, y Él hará lo imposible hecho posible para tu vida. Dale un fuerte gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que el rey Usías, muy joven, desde los 16 años, cuando empezó, escuchen jóvenes, cuando empezó a reinar. Desde los 16 años reinó 52 años en Jerusalén. Amasías fue su padre e hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero desobedeció también. Segunda de Crónicas 26, del 4 al 5, hablando de este joven rey. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ponga mucha atención, no se pierda esto. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hacer todo. No se pierda esto. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová e hizo lo que Dios le decía, en ese momento algo sucedió en la vida de este joven rey. Cuando él hizo lo que Dios quería, él escuchó la voz y él obedeció e hizo conforme se le decía. Dice la palabra, no lo dice el pastor. Y en los días en que buscó a Jehová, él prosperó. Mi querido hermano, hubo de bendición desatada sobre la vida del rey Usías. Hubo grande bendición. ¿Por qué? Porque hubo obediencia. Hacer todo lo que os dijere. Ellos tenían que obedecer y hacer lo que Jesús había dicho. Este rey estaba obedeciendo la voz de Dios y empezó a derribar todo lo malo, todo lo que tal vez había, y estuvo en conexión con Dios, y su vida fue una vida de bendición. Pero, diga conmigo, pero más fuerte, pero en un momento tuvo que haber sucedido algo. Se desconectó y desobedeció. Y cuando la madre de Jesús les dijo: hacer todo lo que os dijere, y si aquellos sirvientes no hubieran obedecido, no hubiera pasado nada. No, está loco, si hubieran ido. Mas cuando aquella madre de Jesús dijo: hacer todo lo que os dijere, algo sucedió, que ellos obedecieron y empezaron a hacer las instrucciones que Dios les estaba dando, que Jesús, el Hijo de Dios, les estaba dando. Este rey estaba obedeciendo las instrucciones de Dios, y obviamente había bendición, pero llegó en un punto que se desconectó. Hubo un punto donde falló, hubo un punto donde no hizo caso a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y cuál fue el resultado de la desobediencia? Perder la bendición, la ruina, la escasez, por desconectarte de aquel que te ofrece todo.
para desconectarte de aquel en el que tú crees a medias y obedeces a medias. Él quiere todo de ti. Él, mira, mi querido hermano, Él entregó a su hijo para morir, algo hermoso, su único hijo, para morir en la cruz del Calvario. Se despojó Jesús de a sí mismo, de su majestad que tenía, de todo, por venir, por pagar el precio, y precio de sangre, y llevarlo a la cruz del Calvario, porque te ama a ti y porque me ama a mí. Y como dice la escritura, y al tercer día Él se resucita con poder, se levanta y le vuelve a ser dado toda la gloria que Él tenía. Se le vuelve a dar toda la gloria que Él tenía. Y si Él obedeció, hay que obedecerle a Él también. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, hablando del rey Usías: mas cuando ya era fuerte, ay, mire, muchos reciben la bendición, y cuando reciben la bendición, muchos reciben milagros de parte de Dios. Pero cuando Dios ha hecho un milagro, gracias, Señor, hasta que te necesite, te vuelvo a hablar. Y el Señor pide lo contrario. El Señor quiere que tú seas agradecido, que tú le busques, porque Él te puede dar mucho más y más y más y más. Él tiene preparado grandes, no una solamente, grandes cosas en lo poco. Eres fiel en lo mucho, Él te va a dar en lo mucho tú eres fiel, Él te va a empezar a dar más. En lo mucho eres fiel, Él te va a empezar a bendecir más y más y más. Eso está ligado al Dios Todopoderoso, aquel que sabore su carácter, no es mezquino. Él te ama con todo su corazón. Dale un fuerte gloria a Dios. Pero no te olvides de Él, porque la falta de gratitud de este rey lo llevó a la soberbia. Mas cuando ya era fuerte, dice Segunda de Crónicas 26, 16 al 19, este hombre que había sido prosperado por buscar al Señor, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías. El sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes que entraron por el rey para sacarlo, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal de este santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Desobedeció y estuvo con lepra hasta el día de su muerte, por la sencilla razón que desobedeció. No hizo lo que el Señor quería. Las instrucciones que estaban eran para los hijos de Aarón, el quemar incienso. Aun cuando 2 hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño, el Señor los consumió. Y todavía así el padre de esos 2 hijos todavía le dijo: ni se te ocurra llorar, ni se te ocurra rasgarte las vestiduras, le dijo Moisés, porque la unción de Jehová está sobre ti. Aleluya. Porque has sido ungido como sacerdote. Mientras estés en el templo, hay unción de parte de Jehová. Ni se te ocurre hacerlo. Y Aarón se tuvo que aguantar.
Pero este rey se llenó de soberbia, hizo lo que no debía hacer. La madre de Jesús dijo: hacer, diga conmigo, hacer todo lo que os dijere. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile al que está a tu lado izquierdo: no detenga su bendición. Díselo: no detenga su bendición. Hacer todo lo que os dijere. Dile, y aparte dile: no dudes. ¿Cuántos no conocemos esta historia de un hombre que escuchó e hizo conforme Dios quería? Sígame con mucho cuidado en esto. Caminó bajo la unción, caminaba bajo la unción, se movía bajo la unción, empezaba a llenar salmos, cánticos llenos de unción, lleno. Mientras que él estaba bajo la unción, prosperaba. El rey, ¿cuántas veces no quiso matarlo? Como 3, 4 veces. Estamos hablando de quién? De David. Y David tuvo ese privilegio de que Dios hasta el día de hoy esté impregnado en las palabras aquí, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque obedecía, agradaba a Dios con todas sus fuerzas, caminaba obedeciendo, hacer todo lo que os dijere. Sin duda un día le dijo el profeta Samuel: hacer todo lo que os dijere el Jehová Dios Todopoderoso. Y aquel hombre ungido caminaba y hacía todo lo que se le había dicho. Se enfrentaba, tenía valentía, se enfrentaba a gigante Goliat, se enfrentaba, no le importaba, la gente lo veía, la gloria venía sobre él, la gente cantaba: Saúl mató a sus 1000, pero el ungido mató a sus 10,000. Pero el obediente mató a 10,000. Pero el que escuchaba la voz de Dios mató a sus 10,000. Pero llega un momento en que David se desconecta, comete adulterio, autor intelectual de un asesinato contra Urías, esposo de Betsabé, se acuesta con ella. Y muchos tratan de entender esa situación donde el ungido se desconectó, donde dice la palabra del Señor que se levantó y vio en su palacio, salió al corredor, todo marchaba bien, y vio a aquella mujer bañándose. Mas sin embargo debió de haber pasado algo, donde hubo una desconexión con el Dios Altísimo, porque cuando él volteó y vio a aquella mujer, él se quedó conectado y observando, y la puerta se empezó a abrir más y más, hasta que entró en él la codicia. Mandó llamar a aquella mujer y se acostó con ella. Cuando eso sucedió, se cerró la ventana de bendición, desobedeció, y cuando eso hizo, empezaron a venir consecuencias del pecado que él había hecho. Empezaron a venir momentos de prueba, y no dice la escritura, lo leemos una y otra vez y no lo encontramos, pero no dice que David fue al santuario, y le dijo: Señor, perdóname, qué locura he hecho, qué locura tan grande he hecho, he dejado tu gloria, he dejado tu unción por aquello pasajero, lo he dejado. No, mas sin embargo dice que David estaba en una situación de confusión. Y pasó tiempo y David sentía que algo estaba pasando en su ser. Había una frialdad tan grande de su espíritu, que él escribe también: no quites de mí tu Santo Espíritu, no lo quites, Señor. Yo puedo tener toda riqueza, puedo tener todo, pero no quites de mí tu gloria, tu Santo Espíritu, que me inspira, que me da aliento, que camino con alegría, que
empiezo, mi Señor Jesucristo, a enfrentarme a lo imposible, y lo imposible tú lo haces posible. Dice la palabra del Señor que es confrontado por el profeta Natán. Y cuando él lo confronta, suelta algo que usted y yo no es para criticarlo, sino es para aprenderlo. Porque si David era hombre, era propenso a fallar. El profeta le dice en 2 de Samuel 12:7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre que ha fallado. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho, 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 mucho más te hubiera dado, David. Si te hubieras seguido consagrado, ungido, buscando mi presencia, yo te hubiera dado mucho, muchísimo más, muchísimo más. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vinieron las consecuencias. Y algo, estoy a punto de terminar, y algo que quiero que notes es que cuando es confrontado David por el pecado y escuchó las palabras: tú eres ese hombre que has fallado, te di todo, empieza a recordar, como nos sucede a muchos, las bendiciones que hemos recibido del Señor. Y si ahorita en este momento tú volteas atrás en el tiempo pensando, verás las bendiciones que Dios ha hecho y cómo te ha librado, y cómo hasta aquí, hasta el día de hoy sigues. Y si tú vas con el Señor y le dices: Señor, perdóname, ten misericordia de mí, Él está con los brazos abiertos esperándote. Si tú vas con Él y le dices: Señor, perdóname, algo especial el Señor va a hacer. Su carácter de misericordia se activará en tu vida. Dice la palabra que David se arrepiente de su pecado y Dios muestra aún misericordia en su vida. Hacer todo lo que os dijere. Póngase de pie, que estoy por terminar, por favor. Pasando otra vez, Marcos 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretujaba. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Juan, perdón. Pedro, Jacobo y Juan. Termino con esto. Claramente el Señor dijo: María le dijo: hacer todo lo que dijere. El Señor suelta instrucciones, los siervos obedecen y vemos la bendición. Los reyes que caminaban con el Señor hacían lo que Él decía y vieron la bendición. Eso va ligado. La palabra de Dios dice que si tú obedeces, tú no vas a andar correteando la bendición, como a veces andamos, ¿verdad? A veces andamos correteando la bendición y queremos la bendición. Pero si nosotros vamos sobre aquel que bendice, es mucho más. Porque dice la palabra, como que estamos equivocados a veces.
Porque queremos esto y queremos como niños. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y vamos, queremos la bendición. Pero el Señor lo dice de otra manera. Él quiere que obedezcamos a Él. Y si tú obedecemos, la bendición vendrá sobre ti y te va a alcanzar. Así lo dice la palabra textualmente. Y la bendición vendrá sobre ti y te alcanzará si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. Porque luego dice el Salmo: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor Jehová estará contigo en donde quiera que estés. La palabra del Señor dice que aquel hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga, tenía a su hija gravemente enferma. Y va y le ruega al Señor. Aún hizo lo que no debía, porque era el jefe de la sinagoga. Y Jesús decía, la gente que andaba diciendo que era el Hijo de Dios, y era blasfemia. Entonces a aquel hombre no le importó haber sido jefe de la sinagoga, mas sin embargo hizo su orgullo a su lado y fue y buscó al Señor Jesucristo. Y le puso la necesidad que le estaba pasando. Pero entre todo ese movimiento, mi querido hermano, el Señor muestra que tú y yo tenemos que tener fe para obedecer. Tenemos que activar nuestra fe para ser obedientes en todo. Dice la palabra que cuando Él está diciendo: ok, no hay problema, yo voy contigo, vamos, ¿dónde la tienen? Allá está en mi casa. Y allá van caminando. Y de repente le sale una mujer por ahí que tenía flujo de sangre desde hacía muchos años, y toca el borde del manto de Jesús y se lleva la bendición. Ella toca, se lleva la bendición. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo empieza a decir: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí. Señor, ¿qué te pasa? Todos te están apretujando y tú preguntas: ¿quién lo hizo? Algo sucedió, porque virtud salió de mí y alguien fue sanado. Y sale aquella mujer: yo te toqué porque había necesidad, me atreví a tocarte, porque yo creí, activé mi fe de que si te tocaba algo iba a suceder. Y estoy sana, estoy sana, estoy sana. Sin duda empezó a decir: estoy sana, estoy sana. Y ahí está aquel hombre llamado Jairo observando. Y su fe está creciendo más y más. Oh, si sanó a aquella mujer, tan solo tocó su borde, sin duda el Señor va a hacer algo maravilloso. Y llegan de repente y le dicen: Jairo, no molestes al maestro. No molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Déjate de eso. No molestes más al maestro. ¿Cuántos no te han dicho: deja de orar? Ya, búscale por otro lado. Tu situación está difícil, búscale por otro lado. Los que pides no te van a ayudar. Déjalo así. Ya ni estés orando, ya ni estés. ¿A cuántos no le han dicho eso? Ya ni ores, ya déjalo así, ya mira. Y empieza Satanás a ponerte duda, a sembrarte duda en tu mente. Pero ahí está el creador del universo, ahí está el Hijo de Dios dando lecciones, viendo este hombre Jairo que había sido sana, aquella mujer solamente por tocar. Y el Señor suelta la palabra y le dice: no dudes, cree solamente. Le dice a Jairo, y Jairo hace todo lo que el Señor le está diciendo. Activa su fe, se toma de su fe, y el Señor le dice: vamos. Y van a su casa y ven a aquella mujer, a aquella niña muerta, y el Señor le dice: no está muerta, sino dormida. La gente se ríe, porque dicen: está loco, esa niña está muerta. El Señor se acerca y saca a todos los incrédulos, aquellos que no obedecen, los saca para un lado y le dice a aquella niña: yo te digo, levántate. Niña, yo te digo, levántate. Y dice la palabra que aquella niña se levantó, y aquel hombre llamado Jairo, por haber obedecido, por haber hecho como el Señor le había dicho, recibió la bendición. Quiero recibir la bendición.
Haz todo lo que te diga el Señor. Levanta tus manos al cielo. Padre, te doy gracias por esta palabra. Tú nos das instrucciones para creer. Tú nos das instrucciones para creer, Señor. Y nosotros tenemos que obedecerte, obedecer tu llamado, obedecer lo que tú quieres. Y es a través de tu Espíritu Santo que nos llenaremos más y más para ser sensibles, oír tu voz, Padre, y empoderados, llenos de tu gloria, llenos de tu Espíritu. Caminaremos obedientes, Señor, haciendo tu voluntad. Y tú desatarás la bendición, Señor, sobre nuestras vidas. La bendición vendrá y nos alcanzará, nos alcanzará, nos alcanzará. Levanta tus manos al cielo. Dile: Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte. Dile: lléname.